Vamos al libro de Levítico, capítulo número 23. Hemos, como hemos comentado, que estamos haciendo una pausa dentro de la lectura que íbamos en el libro de Deuteronomio. Hemos decidido o hemos hecho una pausa para tratar obviamente los temas propios de las festividades a las cuales hoy nos atañe. Es decir, decidimos poner un freno a Deuteronomio y nos dedicamos a estas 2 semanas sobre todo a hablar sobre el día de las trompetas y luego de ahí pues el día de Yom HaKippurim o día de expiaciones. En el libro de Levítico, perdón, Levítico, en el capítulo número 23, versículo 26, dice lo siguiente: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, veasor lejodesh hashevi'i hatze yom hakipurim. En español dice: habló el Eterno a Moisés diciendo, empero en el 10 de este mes séptimo, día de expiación es él. Convocación sagrada será para ustedes. Inclinemos nuestro rostro, Padre eterno. Bien, el tríptico dice el tema de hoy: dichoso el que ha recibido el perdón de Dios. Hace un momento señalaba que para mí es inevitable que cuando veo personas que son truncadas su vida producto de la violencia que se sufre en Juárez o en el mundo, para mí es inevitable pensar, esa persona habrá tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios o haber tenido la oportunidad de un familiar de decirle a un conocido: Dios quiere cambiar tu vida, pero quizá tomó una decisión equivocada, le entró por un oído, le salió por el otro y omitió el mensaje y ya no tiene la oportunidad de, de recibir el perdón de Dios, pues ha sido privada de su vida. Es decir, ¿cuánta gente habrá desaprovechado el mensaje de Dios cuando éste vino y lo ignoraron? En la introducción dice: hemos llegado al día 10 de Tisrei, y como lo hemos estado mencionando a lo largo de unas semanas, estamos en las últimas festividades bíblicas correspondientes al mes séptimo. Es decir, en el mes séptimo tenemos 3 fiestas: Día de las Trompetas, Día de Expiaciones y las cabañas. Es decir, ya agotamos esta segunda y ya nos iremos a las cabañas de la festividad. Es por ello que hoy disfrutaremos hablando del perdón, el día del perdón que hemos recibido de parte de Dios, y que en el momento del que hace rato les decía, de un testimonio de el cambio que ha hecho Dios en usted, de dónde lo sacó, de dónde, en qué lugar lo encontró Dios y mostró misericordia. Y es enriquecedor escuchar de dónde vienen algunos, porque algunos vienen de unas confesiones religiosas muy distantes a la obediencia bíblica o muy apuestas a la practicidad de la Biblia, y se dan cuenta que la Biblia les dice: para tu carro ahí, ¿no?
no puedes hacer esto. Y tomaron la decisión y abandonaron, por ende, la práctica religiosa o su camino errado, que a lo mejor no creían en Dios, y Dios los alcanzó y tuvo misericordia. En el punto número 2 dice Yom HaKippurim. En la parte posterior de este tríptico se encuentra un resumen de lo que hacía un día como hoy el sumo sacerdote en beneficio, ay Dios mío, qué barbaridad, del pueblo. Disculpen la letra. Vamos a ver qué dice la parashá. Al final, acá en el tríptico, en la parte de atrás, dice resumen de la parashá o de la porción bíblica. La festividad denominada Yom HaKippurim o Día de Expiaciones fue instruida por el Eterno a Moisés, según lo vemos en el libro de Levítico, y que le acabo de leer una porción donde dice: harás en el día 10º del mes séptimo, harás lo siguiente. Es día de expiaciones, día de perdón absoluto, un día muy especial. Dicha actividad está señalada para realizarse cada año en el día 10º del mes séptimo, hoy conocido Tisrei o Tisrei. Ok, Tisrei también se diga a conocerse así. En ese día, el sumo sacerdote del Cohen Gadol tenía que dejar sus vestiduras de esplendor, aquellas de azul maravilloso, púrpura, con cinturones y adornos de piedras preciosas, oro, una mitra especial, de un colorido de esplendores maravillosos para usar en un día nada más del año, en este día 10, usar ropa de lino blanco, como dice en el libro de Levítico 16:4. Todos los demás días, 364 días del año, bien elegante el sumo sacerdote, ¿verdad? Con campanillas de oro, cinturón colorido, un pectoral aquí enfrente con piedras preciosas. Aquí en los hombros traía 2 piedras con nombres de las tribus de Israel, 6 en un lado, 6 en el otro. Aquí en el pecho 12 piedras, los nombres de las tribus de Israel, de una elegancia. En este día, no, todo de blanco, sencillo, básico, pero con pureza. Y al entrar al lugar más santo del santuario o templo para realizar las actividades más importantes del año, buscar el perdón de Dios hacia su pueblo. Era el único día de que entraba hasta el santísimo, lugar más santísimo. En algunos libros académicos dicen, por ejemplo, en el Santa Santorum, en el Santo de los Santos, en lo más santísimo, ¿verdad? O santísimo. Un día nada más. Por ello, el Cohen Gadol necesitaba tomar, o para ello, 2 machos cabríos, entre otras ofrendas, a los cuales se echaba una suerte con unas plaquitas que traían un nombre, una plaquita, un nombre, Le Azazel, Le Adonai, para Adonai o para Azazel. Lo echaba en una urna, echaba suerte, o sea, metía la mano, metía la otra mano, y en cada mano nomás había 2 plaquitas, porque había 2 machos cabríos. En cada manita, cada mano sacaba una placa. Esta te la pongo a ti, esta te la pongo a ti. Y con ello se sellaba el destino para cada uno de estos machos cabríos. Una placa debería de tener el nombre de Yud Hei Bab Hei con la Lamed, porque hay que corregir esta parte, ¿va? Llevaba la Lamed porque este es una aportación que es ¿va? Para Adonai, decía ahorita el hermano. En las comunidades académicas como en las comunidades católicas le llaman Yahvé, en algunas comunidades Yahweh, en algunas comunidades Adonai. Ya explico yo o ya he explicado por qué yo no uso estas terminologías, pero me da igual, ¿no? Su respeto. Y la otra tenía Leazazel, para Azazel. Al que le colocaban el nombre de Adonai, este debía de ser llevado en sacrificio, se degollaba. Como dice en Levítico 16:9, por el pecado del pueblo, mientras que el que tenía el nombre de Azazel se le presentaba vivo, según el capítulo de Levítico 16:10. El sumo sacerdote
colocaba sus dos manos. Ya. Entonces, ponía sus dos manos en el que tenía la placa que deseas hacer y se confesaban los pecados del pueblo. Una vez hecho esto, se llevaba al animalito y se llevaba al desierto. Levítico 16:21. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, hay ah, aportaciones. ¿A dónde específicamente se llevaba el macho cabrío de Azazel? Algunos dicen que era llevado a un despeñadero y allá arrojado abajo. Fue a lo profundo y se moría, obviamente. Imagínense aventar a alguien allá abajo. ¡Ah! A ver, allá, donde no te vuelva a ver. Otros dicen que era llevado hacia el desierto, hacia las montañas, y los animales como estos, los machos, las cabras, les encanta trepar, ¿verdad? Y allí van pues, subiendo, subiendo, se iba, se iba, se iba, se perdía. No hay mayor información si allá o allá encontramos estas aportaciones, ¿no? ¿Qué hacían con él? Pues allá se lo llevaban. Pudo ser arrojado, pudo ser llevado, que se vaya. Con ello, se terminaba las ofrendas del perdón. La tradición judía dice, obviamente, tradición, creo que aquí lo cita, que se amarraba un cordón rojo al macho cabrío que tenía Azazel. Vamos a ponerle, para que me entienda, una bufanda, un cordón rojo. Algunos dicen que en el cuerno, otros dicen que en el cuello, un cordón. Y otro cordón era puesto a la entrada del santuario, sea templo o sea tabernáculo, pues ya sabe que tabernáculo es la tienda que hizo Moisés temporal, templo pues es una construcción sólida. Se colocaba a la entrada un cordón rojo y cuando se entraba el sumo sacerdote a ofrecer la sangre, rociarla, vertirla en el lugar más santísimo, el pueblo mientras estaba en expectación, orando, perdónanos, 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 mientras que el otro animalito era ser llevado hacia donde sea el punto que señalemos, ¿verdad? Al precipicio o hacia las montañas. Y luego llegaba la persona y tenía que bañarse, cambiarse de ropa y luego y esperaban. Y para saber, porque la pregunta es, ¿y cómo sabían si tenían el perdón o no? La Biblia nos dice que solamente haciendo esto era suficiente para tener el perdón. Así, con ellos serás perdonado. Pero dice la tradición que esperaban y llegaban, iban todos, imagínense, todos en caravana y siguiendo al macho cabrío, ya se fue. Vamos, vámonos al templo, atrás para atrás. Y se regresaban y cuando miraban el cordón que estaba colgado rojo, una vez más, esto es de carácter tradicional, no viene en la Biblia, no vaya a pensar, ¿no? Hay que ponerlo claro. Que cuando llegaban miraban que el cordón estaba blanco. ¡Ah! Símbolo. Blanco el sumo sacerdote, blanco el cordoncito, símbolo de menos perdón. Haciendo eco de las frases que dice el libro de Isaías, capítulo número 1, que dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Se, se ilustra esta tradición. De hecho, en los comentarios talmúdicos, cuando se describe la destrucción del segundo templo en épocas del Mesías Yeshua, de hecho se enseña algo interesante. 40 años antes de la destrucción del templo, porque recuerden que la destrucción del templo a cargo de Tito, el general Titus, un romano que llegó y destruyó el santuario en Jerusalén en el año 70 de esta era común. Llegó y arrasó, ¿verdad? Y que pensando que había piedras
que ocultaban oro, pues empezaron a tumbarlas, cumpliéndose así las palabras del Mesías Yeshua que dijo, no verás piedras sobre piedras. Y lo tumbaron. El Talmud dice que 40 años antes de la destrucción, el cordón rojo nunca más se volvió blanco. Curiosamente dice los comentarios rabínicos, hoy no lo traje porque hemos tratado otros días, pero imagino que aquí debe venir. Dice que le preguntaban a los rabinos de esa época, pero ¿por qué ya no se volvió a convertir en...? Algunos dicen que sí, unas veces no. Otros dicen que no. Nunca más se volvió a ver blanco. Pero dice, ¿qué nos enseña esto? Ya hay otro medio de salvación. Ya no es por aquí. Y es interesante esa aportación. Así es que sabían que era tiempo de que cuando se convertía el cordón rojo en blanco, decían, ya tenemos la evidencia de haber adquirido el perdón de Dios. Pero vamos a entender qué es el perdón de Dios. En el punto número 3, cuando dice entendiendo el perdón de Dios o el perdón, en el libro de Joná o en el libro de Jonás, más conocido por usted así, vamos a explicar a través de este libro qué es el perdón. Para efectos de entender lo que los escritores de la Biblia nos han dejado acerca de la bondad de Dios y su deseo de extender el perdón a las personas, veamos la historia que nos comparte el libro de Jonás, un profeta que vivió en tiempos de Jeroboam II, que viene en 2 Reyes 14, más o menos en el siglo 7, siglo 8, antes de la era común. En el libro de Jonás, capítulo número 1, nos dice el texto que Dios le dio al profeta una instrucción. Pongámoslo de este ejemplo para que usted me entienda. Es un ejemplo, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo. Que el profeta está en este lugar, en esta ciudad, en este punto. Y le dice el profeta, Dios al profeta, dirígete hacia el sur, allá a Durango, por decir una. Dirígete hacia el sur a Durango. En este caso no, obviamente estamos en un ejemplo, dice, ve a la gran ciudad llamada Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Diles que me doy cuenta de todo. Diles que ya llegó a un colmo. Entonces, imagínese usted que tenga que emigrar hacia Durango, hacia ese punto. El profeta, en vez de ir con rumbo a Nínive, se dirige en el sentido opuesto. No, yo me voy mejor para acá. Voy a Colorado. Por eso le puse como referencia solamente. El sentido opuesto. No. Yo mejor me voy para el lado de opuesto. Así es que se dirige al lado opuesto, donde encontró un barco que zarpaba a Tarsis. Tarsis en la Biblia es conocido España. Ok, ¿a qué me refiero? Y usted ve un mapita, o sea, que hay que agarrar un barco para emigrar para allá. Así es que agarra un barco, una embarcación y se dirige con otro punto, con la intención, obviamente, de huir de la presencia del Señor. Ay, no. Ahora piensen lo que estamos diciendo. Un profeta siendo ordenado por el Señor ve a Tarsis. Y él dice, para allá, ¿verdad? Ok. Y me voy para otro lado. ¿Cómo le llamaría a usted eso? ¿Obediencia o ocurrencia? Es un nuevo verbo. ¿Obediencia o rebeldía? O sea, vea por qué Dios ahorita decía, no, los personajes bíblicos, cuando uno les estudia desmitificando, ¿verdad? Pongamos a nivel del suelo, nos damos cuenta de muchas cosas que también hemos incurrido nosotros. Muchas veces. No, es que dice para allá, mejor voy a huir y me voy a ir para el otro lado. Debido a ello, el Señor envió un fuerte viento, según el libro de Jonás, al grado de que se asustaron los propios marinos. Ayer me platicaba mi esposa, me dice, ¿no miraste las noticias de que estos huracanes que pegaron allá en el sur oriente de México?
dice mi esposa, unos cuates que andaban en una embarcación, eran 4, se perdieron. Llegó un avión por ahí y llegó a ver la embarcación eh, volteada y en la parte andaba un hombre trepado allí, otros 3 desaparecieron. El avión reporta las coordenadas para que llegue una embarcación y los rescate, para cuando llegue, o cuando llegó, ya no estaba la persona ahí. De manera que se queda grabado, dice mi esposo, se queda grabado, está grabado cuando ven al hombre en la embarcación al revés, allá sujetándose. Para cuando llegó el auxilio, se desapareció. Esas personas son experimentadas, ¿eh? Los que no tenemos práctica de eso, nos subimos a un barco como esos y las primeras oleadas salvajes pensamos que ya vino el tsunami, ¿verdad? ¡Ay! Ya vino el tsunami, una ola regular, ¿verdad? Pero para nosotros no estamos acostumbrados. Es tan interesante el texto bíblico que cuando los marinos se preguntan, algo pasó, veníamos re bien, algo pasó, qué casualidad, y el texto bíblico hace mención de que ellos eran creyentes en sus dioses y se vamos a echarnos una suerte, ¿no? Hablando de suerte, porque se echaba suerte para el macho cabrío. Hablando de suerte, vamos a echar una suerte, ve por qué estas cosas raras, alguien tiene la culpa. Y dice el texto bíblico que se echaron la suerte y la suerte le cayó a Jonás. ¡Ah! Ay, Jonás, imagínense, no sé cómo habrá sido la suerte, ha de haber agarrado unos palillos, no sabemos si pusieron los nombres, no sabemos si pusieron un nombre en cada pez, no sabemos nada. Pero cualquiera que haya sido, imaginemos que agarraron un palillo, ¿verdad? Y el más corto pierde. Y agarra uno, ay, salió grande, ay, me salvé, yo no fui yo. El segundo, el tercero. Cuando llegó el de Jonás se saca, estamos en algo imaginativo, no dice qué motivo, no dice el método. Pero cuando imagines que se da cuenta, ay, y todo mundo, cuando buscan al culpable y cuando todo el mundo nos mira, se siente feo, hermano. Le pongo un ejemplo, cuando no fuimos a la escuela y nos empezaron a encargar la tarea y todo el mundo con que la tarea y al día siguiente, sácate las que se me olvidó la tarea y luego todos nos ponemos de acuerdo. No van a decir que trajimos la tarea, no, vayan, no, no, por favor, todos pongámonos de acuerdo. Y luego llega el maestro, les encargué tarea. Y nunca falta el nercito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo miran todos? Con ganas de que mis ojos lo maten, ¿verdad? Me convierta en serpiente y lo envenenes. ¿Qué así? O sea, todo el mundo mira y ¿qué hace? Ay, la regué. Pues sí la rego. Así es que dice el texto bíblico que las personas empiezan a indagar qué fue lo que pasó, porque este viento no tiene nada de normal. Vamos a investigar cuál es el culpable. Entonces dice que tomaron a Jonás y tú eres el culpable y vámonos al agua. Como dice el dicho, no hay que cortar de raíz el mal. Este es el culpable. Y le preguntaron, oye, ¿por qué yo soy siervo de Dios, soy profeta? Y Dios me mandó que fuera para allá a Nínive, pero yo voy a Tarsis. Ah, cómo eres burro, ¿verdad? Bueno, vamos al agua. Ya en el agua, el profeta fue tragado por un gran pez por espacio de 3 días y 3 noches, como lo dice en el capítulo 1:17. Algunos se ponen a pensar que si era una gran ballena. Aquí dice pez y no se esté equivocando, no se esté quedando la cabeza. Así es que oró para que Dios le dé una nueva oportunidad. Al cabo de 3 días, 3 noches, el Eterno le da una nueva orden a ese pez y el pez va y se acerca a la orilla y lo expulsa, lo vomita. Sácate de aquí, ¿verdad? El Señor, debido a ello, en la segunda oportunidad le vuelve a ordenar al profeta que vaya a Nínive porque debe de llevar un mensaje. Así que Jonás va a la gran ciudad y durante su recorrido, atravesándola todo un día, caminando, pregonando, iba gritando con voz fuerte, ¿verdad? De aquí a 40 días se mueren todos ustedes, pecadores. Paso a paso, de aquí a 40 días se mueren ustedes, pecadores. Les quedan 40 días, se mueren.
es interesante que este texto enfatiza las dos condiciones del pueblo de Nínive. Pecadores, pero muy inteligentes. Porque este profeta iba así hablando, días, hey, de 40 días todos van a ser consumidos, se van a morir. Por eso yo mencionaba, ¿cuánta gente de estas personas que desafortunadamente debido a la violencia de las calles o de su involucramiento en actos delictivos, cuánta gente escuchó de Dios y no le importó? Y pasó lo inesperado o lo que no pensaban, ¿no? La reacción de los ninivitas es muy marcada en la narrativa de este libro, pues a pesar de no ser un pueblo hebreo, fíjese, no era pueblo hebreo, no es un judío. Es enviado un profeta de parte del pueblo de Dios y dice que le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Todo el mundo, vamos a arrepentirnos. Un extraño nos está diciendo, arrepiéntete porque de aquí 40 días, bye bye, todos se van a morir. Este mensaje no cayó en un corazón duro, sino que reaccionaron. No, pues tenemos que hacer algo. Así es que todos ellos practicaron una cuestión muy sabia. Hay que cambiar. Hay que detenernos. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad de encontrar el perdón? Lo que hacemos es obvio que está escrito que como digamos hoy en el día, ¿no? Sabemos como el texto que dice, la paga del pecado es, como dice la película esa de Peregrino, ¿no? Toda la película que usted la puede encontrar en internet, póngale ahí El Peregrino y toda la película va con una eh, frase muy recurrente. Esa, la paga del pecado, muerte, muerte, la paga del pecado. Y ahí toda la película se la lleva así, ¿no? La paga del pecado, muerte, muerte. Pero ahí no quedó todo. Pues el texto señala que cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje del profeta Jonás, por cierto, ¿saben qué significa Jonás? Jonás, paloma, paloma. ¿Para qué? Ese nombre, pues generalmente lo escuchamos en mujeres, ¿no? Paloma, pero es lo que significa Jonás, paloma. Es interesante porque paloma pareciera propio para decir un mensajero, ¿no? ¿Cómo se mandaban los mensajes antes? Paloma. Todavía hay culturas, pueblos ahí que acostumbran rara vez, todavía hay. Hay un personaje que da unos extraordinarios documentales, este, Ernesto Ledesma, Eusebio Ledesma. Da unos documentales muy bonitos, porque da documentales de las costumbres de los pueblos que ya no se encuentran hoy en día esas prácticas, cómo hacían el vino, cómo hacían las telas, y da documentales muy bonitos, ¿verdad? E entrevista a personas longevos de edad y que dicen, nosotros lo hacíamos así, los panes, las galletas, hoy ya todo está industrializado. Y en una de esas aborda cómo entrenaban a las palomas, porque uno se pregunta cómo le hacen para entrenar a una paloma, ¿no? Para que llegue a un punto. Es interesante. El pueblo de Nínive dice que entonces el rey reacciona, se entera del mensaje, se levanta de su trono, se quitó su manto real. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Se quitó todo lo real, ¿verdad? Se quitaba el sumo sacerdote, perdón, en este caso el rey de Nínive, su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza, se humillaba. Luego mandó que se pregonara a todo el pueblo, ¿verdad? Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Un ayuno. Vamos a humillarnos todos. Necesitamos encontrar que Dios nos perdone ante lo que hemos hecho. Esto es lo que vemos que hace el rey.
Al último dice una frase que me llama la atención con signos de exclamación. Quizá, ¿sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Por eso digo que el texto es muy interesante porque menciona las condiciones de un pueblo, pero a la vez la sensatez, la prudencia, la inteligencia. Quizá causemos que cambie de actitud la sentencia que ha decretado el Dios de Jonás y nos salvemos. En otras palabras, podría uno decir, ¿y qué perdemos con hacerlo, no? Así es que esta acción no pasó desapercibida a los ojos del Señor, ya que al ver Dios lo quisieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. Recuerden que yo decía que la palabra shub en hebreo, de donde viene la palabra teshuvah, implica una reacción de cambiar de rumbo. Por eso me gustó cuando estábamos en los agradecimientos. ¿De dónde usted iba? Y de repente, ¡zas! Cambió de rumbo, no, para allá, ya no, no es por allá. Me regreso para otro lado. Cambio de rumbo. Teshuvah es desistir de hacer para cambiar de rumbo y hacer otra cosa. Esto es lo que vemos en el caso del pueblo de Nínive, que dicen, quizá Dios nos perdone, y seguíamos agregando que entonces Dios observa que se han convertido de su mal camino. Podríamos llamarlo en otra expresión, parafraseando, han cambiado de rumbo, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Así es que cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Como es práctica mía, que ya sabe que yo tengo el hábito de hacerme estas inquietudes, ¿verdad? Yo siempre me pongo a pensar, el texto bíblico no nos dice en qué momento se arrepintieron de los 40 días. No sabemos. Pero imagínese ir contando 39, 38, 37, 25, 15, y contando, Señor, perdónanos, perdónanos, 9, 8, 7, dijo 40, 46, otro día pasó 5, Señor, perdónanos, 4, por favor, Señor, se acerca, y luego todo el mundo quizá volteando hacia el cielo, 3, ay, Señor, no, qué bueno que no menciona que hubo un eclipse y nos andan muriendo del susto, ¿verdad? 3, faltan 2, falta un día y estar allí, por favor. Por favor. Mientras Jonás allá arriba del cerro, esperando la destrucción. La acción. Ya hemos hablado, por eso hemos estado hablando todos estos días. Y llega el momento, el día 0, 40. Y luego en el día 0 se le atribuye a los sumerios la división de los días del año, la división de los meses, la división de los meses, la división del día en 24 horas y la división de la hora en 60 minutos a los sumerios. Así es que imaginémonos, porque estas culturas son posteriores, las que estamos narrando bíblicamente son posteriores, ahora estar contando las horas, ya es el último día, faltan 12 horas para que pase el día, faltan 9 horas. Faltan 8 horas. Se va a acabar. Acuérdense que estamos hablando que cuando se mete el sol se termina el día, ¿verdad? Ay, Señor, se va a meter el sol. Ay, faltan, ya mero, ya mero. Ahora llega 1 hora. No había relojes, pero imaginemos, estos son una imaginación nuestra. Faltan 60 minutos. Faltan 59. Faltan 50. 40. Mi reloj, por ejemplo, tiene el de las horas, el de los minutos, y allá atrásito tiene un secundario que está como loco. Así, cierto momento cuenta un segundo, pero está haciendo esto. Imagínense un mensaje como estos en estos días. Ay, Señor, falta 1 hora que se meta el sol. Perdónanos, perdónanos. ¿Qué haríamos usted y yo? Nínive aprovecha las circunstancias y a pesar de todo esto, estaban esperando, perdónanos, reaccionaron muy inteligentemente y entonces
Llegó el momento. Y dijo Dios, no hago nada. En el capítulo número 4, la reacción de Jonás es sorprendente, pues llegó a exclamar cuando ve que no cae nada, porque a lo mejor Jonás estaba al revés con el reloj. Ay, voy a ver fuegos pirotécnicos aquí, ¿verdad? Fuego, azufre, como Sodoma y Gomorra. Yo no vi lo de Sodoma y Gomorra, pero voy a ver lo que le pasa a Nínive. Qué bonito, ¿verdad? Pecadores se merecen el infierno. Y de repente, como yo le digo que yo me imagino así las cosas, no son así, pero yo me las imagino. Yo me imagino a Jonás. ¿Qué pasó? Volteando al cielo que cayera fuego, no sé. ¿Para eso me mandaste? ¡Qué vergüenza! Y la exclamación que hace, te suplico que me quites la vida. Prefiero, qué dramático, ¿no? Qué dramático. Qué bueno que el sumo sacerdote no era así. Qué bueno que el Mesías no era así. Dice en el libro de los cátalos o carta a los hebreos, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, humilde, paciente, que no nos sea como Jonás, porque Jonás estaba bárbaro. Para él primero fue, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Esto es digno de análisis, hermano. Porque es no entender el perdón de Dios. No es entender la misericordia. Nosotros cuando nos fanatizamos, nosotros cuando nos desorientamos, queremos que Dios ande castigando a todo el mundo, hermano. Y nos creemos que somos los limpios, los santos, los vestidos de blanco, los puros, y que todos los demás ni los saludo porque me brincan los demonios y son tan satánicos que si les hablo son capaces de que me conteste Satanás mismo. A veces así actuamos, hermano. No entendemos la misericordia de Dios. No entendemos el perdón. Mientras tanto, Dios hizo una enramada. Ahí estaban berrinchado Jonás, ¿verdad? Viendo desde arriba, desde, como dice, desde las gradas, viendo ahí de los toros desde las gradas. Ah, no hay acción ahí abajo. Y el sol estaba intenso. No nos dice el texto bíblico, ¿verdad? ¿A cuántos grados? Pero estaba intenso. Hace que de la noche a la mañana crezca una enramada y le da sombra. El, el profeta va y se refugia allá abajito a gusto. Estaba esperando la acción, ¿eh? Y de repente, ¡zas! Dice el texto que le mandó un gusano a la plantita. Un gusano afecta a la planta, la mata. Y se colapsó la sombrita. Una vez más, Jonás, ahora, cuando ve que la planta se muere, Jonás llega a expresar con lamento su existir y vuelve a decir en el capítulo 4, pero en el versículo número 8, prefiero morir que seguir viviendo. Para que vea que cuando usted tiene momentos de amargura no era el único. Cuando usted ande de márgaro, porque todos tenemos nuestros momentos, hermano. Todo mundo, de repente queremos estar en silencio, que nadie nos hable. También Jonás, ¿eh? También Jonás. A lo mejor después va a reaccionar y decir, ay, me comporté como Jonás, ay, señor, qué vergüenza. Bueno, para que vea que somos como Jonás. La respuesta que Dios le otorga al profeta es sorprendente, es maravillosa. Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. ¿Te preocupas más por una planta? Y de Nínive, una gran ciudad, en la porción bíblica llama mucho la atención cómo enfatiza Nínive Ha'ir Gadol. La enfatiza mucho. Una gran ciudad. O sea, la hace con mucho ímpetu. No una ciudad, no una cualquiera. Dice, la gran ciudad. Como diciéramos hoy en día,
Nueva York, hermano. ¿A dónde fue? Fui a Nueva York. No es lo mismo que vaya que. ¿A dónde fui? A Pénjamo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero cuando usted dice, ah, fui a Nueva York. ¿Y cómo le hiciste, va? Qué suave, que algún. Y luego nos ponemos de la otra parte. Algún día Dios me conceda estar como tú, rico, mugroso. ¿Eh? Una gran ciudad. O sea, en la Biblia es interesante cómo dice, ¿no? Jair Gadol, Nínive. En hebreo dice Ninve, la gran ciudad. Tú te compareces de una planta y sin embargo de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha o su izquierda, no saben valorar muchas cosas, han hecho muchas cosas mal. ¿Esta gente no te importa? Tanto ganado tenían, dice, sin embargo, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Qué nos enseña este texto del libro de Jonás, hermano? Porque volvemos a decir, Nínive no es ninguno de los pueblos de Israel. No es la tribu de Judá, la tribu de Leví o los levitas, no es Benjamín, no es Dan, Neftalí, no es ninguno de ellos, hermano. No, son kilómetros de distancia de Israel y allá lo manda. ¿Qué nos enseña cuando vemos que pudo haber, y yo pienso que esa es la actitud del profeta, pero estos son gentiles, estos son paganos, no son de los nuestros. ¿Por qué? No, no más te lo merecen. ¿No habría yo de compadecerme? Creo que antes lo ante expuesto podemos entender con claridad la bondad de Dios al entender su amor, su misericordia y el perdón a las personas. Hay personas, a veces narramos, que vienen de un pasado muy turbio, muy turbio. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que les decía cuando me dediqué a estudiar teología en el seminario, donde estudié 3 años y fracción? Había un varón que en aquel tiempo él me superaba en edad, ya se miraba un adulto de posiblemente unos 62 años por ahí, joven, pero para mi edad pues yo estaba muy joven. Porque ahorita si digo 60, ay, no, pues antes que estaba, me refiero. Joven, pues es joven 62 todavía, pero yo estaba más joven, mucho más joven que él. Pero yo siempre lo admiré, porque a pesar de que andaba tatuado hasta acá, tatuado, hermano, tatuado a sus manos, él siempre procuraba traer sus mangas largas, su corbatita y su vestimenta acorde a su formación, porque se le proyectaba como que era cholo, ¿no? Su ropa, se le miraba viejita su ropita humilde, pero buscaba él cubrirse. Y era muy inteligente, un hombre muy inteligente. Y yo lo admiraba mucho porque cuando participábamos aportaba información muy buena, se miraba que estudiaba. Y cuando hablaba de su pasado, yo me ponía afuera, en aquellos tiempos practicaba un poco guitarra y me ponía allá afuera con mi guitarra a practicar porque nos ponían a hacer, había un tiempo de devocional que entre los estudios hacíamos un servicio pequeño de 15 minutos, unas alabanzas y una predicación breve. Entonces yo agarraba mi guitarra porque ya sabía que yo tenía que tocar porque en ese tiempo el que tocaba la guitarra se graduó y salió, ya no hubo un guitarrista y yo me sentaba allá afuera con la guitarra a practicar. Y a él le gustaba mucho. Bueno, Castañeda, vamos a cantar un canto. Sí, yo ni sabía mucho, pero él me impulsaba mucho. Agárrate, hermano. En do. Yo no sabía ni dónde estaba mucho do. En do, en donde puedas, tú sígueme. Y se agarraba, me oyes, pecador, arrepiéntete. Y yo pues me hacía reír como loco, ¿eh? Porque era bien lindo, bien espontáneo. Óyeme, pecador, échale ganas, hermano. Y yo le tocaba como podía. Y él se ponía a cantar. O sea, esa canción antigua, ¿no? Una sábana negra era mi vida. ¿Se la han oído? Una sábana negra era. Y se agarraba y gritaba como ranchera, ¿no?
Era mi vida. Óyeme, pecador. Ay, yo me moría de risa, ¿verdad? Él decía, una llaga, cierto. Gracias. Una llaga podrida. Y cuando compartíamos sobre nuestra vida, para mí era notable que decía él, muchos me juzgan por lo que me ven, tatuado hasta acá. Dice, sí, pero nunca me entienden de dónde me sacó Dios. Prefieren ver eso, pero Dios vio otra cosa. Eso es la grandeza de Dios. Así es que nosotros hemos sido beneficiados a través de Yeshua. El texto, cuando leemos en el libro de Levítico que decíamos el día de Yom Kippur, es un día donde se buscaba, y que lo narré la semana pasada, dentro de la tradición judía se interpreta de que se abre la puerta y es la oportunidad del juicio y de investigación y la oportunidad. La oportunidad. Yo conozco tus pecados, es la oportunidad de que te arrepientas. Se abría el zaguanzote, la oportunidad, pero después del día 10 se cierra y se sella la sentencia de lo que va a venir. ¿Quién va a morir el año nuevo? ¿Quién va a morir y quién vive? Esa es la idea tradicional judía, pero ya se sentenció. Aprovechala, aprovechala. Más vale que sea registrado ahí y que te sea bueno para ti el próximos días de este año que hemos iniciado. ¿No la aprovechas? Esa es la mentalidad tradicional judía. El texto bíblico nos dice a nosotros algo sorprendente. En la carta a los Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay forma de remisión. Cuando hablamos de Kippur o Hakipurín, día de expiación, hemos dicho que viene de un verbo kapar, que significa cubrir, cubrir, kapar. Es un verbo que se le conoce eh, este, dentro de la gramática hebrea, es un verbo tipo kaal, que es una acción en primer plano de él cubre, él cubre, él cubrió. ¿Qué cubrió? Al individuo, lo protege. Pongamos un ejemplo. El personaje de Adán y de Eva, decíamos, pecaron. Ellos se cosieron hojas para cubrirse. Dios les dice, quites esas cosas y les pone pieles. Tuvo que sacrificar un animal. O sea que ¿desde dónde viene el concepto del sacrificio? ¿Tuvo que quitar esas hojitas? No. Ese animal se sacrifica y con esas pieles cubrir, capar, para que Dios vea la sangre, la víctima, el sustituto, y no vea a mí, vea la protección. Así es que dice, y además, si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre las personas impuras los santifican de modo que quedan limpias por fuera, si esto es así, cuánto más la sangre del Mesías. Si esas sangres tenías que respetarlas y procederla como debe de ser, y hay de aquel que no lo hacía, cuánto más si desperdicias la sangre del Mesías. Es una cobertura inigualable, hermano. Bien dice el salmista. En el libro de los Salmos, Salmo 32, dice lo siguiente. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Cuando usted ve el Salmo y a lo mejor su Biblia tiene un pie de página o una aportación de un comentario, le dicen, esto fue el Salmo que David entonó cuando hizo este pecado. A lo mejor su Biblia bien, búsquelo. Lo que dice, cuando pecó y le pesó haber hecho eso, él inmediatamente se buscó a humillarse y decirle a su Señor, perdóname, perdóname, Señor. Dice, la regué, la regué, cometí un error, Señor.
grave pecado hice. Pero encontraba el perdón de Dios. Otro personaje que cuando vemos el libro de los reyes, cuando vemos la historia de Samuel, cuando narra el rey David, otro personaje que sin duda nos permite ver qué es el perdón de Dios. Que nosotros a veces no lo entendemos, queremos que haya como Jonás, ¿verdad? No, 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 yo ya me arrepentí, que Dios castigue a ese pecador. No entendemos. Y la soberbia nos hace sentir que somos más espirituales, mejores que ellos, cuando somos beneficiarios del perdón solamente. ¿Se acuerdan que una vez el Señor les dijo, había un hombre que el Señor le llamó, su Señor le llamó a cuentas, ¿cuánto me debes? Tanto, a la cárcel. No, 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 perdóname, perdóname, perdóname. Ok, te voy a perdonar, pero ya estuvo, de las deudas. Sí, ya, perdóname, perdóname. Y luego este hombre va y sale y se descarga contra todo el mundo. Tú lo que me debes, vámonos. No tengo, a la cárcel. Tú. No, es que no te, a la cárcel. A veces actuamos como Jonás y como este hombre, ¿eh? Y se da cuenta el patrón, el amo de ese siervo, y dice, oye, ven para acá. Yo te perdoné tus deudas y son más de las que ellos te deben. Si yo mostré misericordia, ¿por qué tú no mostraste misericordia? Esta es la historia de Jonás interesante. Porque desafortunadamente a veces les digo que cuando nos embestimos de religiosidad nos queremos comportar como Jonás. Y en vez de buscar que Dios extienda misericordia y perdón, incluso para nosotros cuando la regamos. Dichoso es aquel, dijo David, a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. ¡Oh, qué felicidad! Dichoso, bienaventurado o muy felices son aquellos a los que se les perdona. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya lo cubrió el Señor. Hay otra versión que dice así, en que Dios lo cubrió. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir en todo el día. Mis fuerzas se fue debilitando como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaban sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mire qué lindo es Dios, hermano. Yom Kippur nos habla que el deseo de Dios de extender el perdón, perdonar, ayudar, socorrer, sacar a la persona de donde está y decirle, déjame conducir tu vida, déjame guiarte. Este es el día que nos permite recordar la forma de actitud de Dios. Bien misericordioso. A veces somos tan severos, pero hasta con nosotros mismos, ¿eh? No, ya no, ya hice muchos errores. No, nunca le va a ganar los personajes bíblicos. Nunca. Y si Dios mostró misericordia y perdón tan amplio, tan grande, ¿cuánto más para nosotros? Y usted ha sido beneficiario de ello. Porque de donde usted estaba, Dios llegó un momento en que le dijo, hey, me doy cuenta que has hecho cosas que yo no tengo por bien hechas. O cambias o sigues tu rumbo. ¿Y sabe qué hizo usted? ¿Sabe qué hicimos nosotros? No, cambiamos mejor. Ahí vamos para atrás. No, es mejor obedecerte a ti, es mejor aprender de ti. Y si en el camino cometo un error, pues reconocer mi error y seguir adelante. Pero yo sé que tú eres misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, y me vas a mantener y me vas a ayudar a seguir adelante. No le sorprenda que en el transcurso se encuentre Jonacitos o como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que lo hablamos?
Ah, no, a mí no me has dado nada, mi hermano este que todo un cerdo. Allá fue y se empuercó. Oh, ya hacía todo gastado. Ahora sí viene papi, papi. No, ni a mí ni más ni un gato. Bueno, no dice así, estamos exagerando. Conmigo no me ofreces nada. Y le dice el padre de familia, pues si todo esto es tuyo, ¿ya cómo nos convierte a veces una mala posición? Peores que juzgadores que Dios. Y a Dios no le vamos a ganar a juzgar, como a Dios no le vamos a ganar a perdonar. Y de ello somos testigos. Inclina tu rostro. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestros siguientes videos. Dale like si te gustó, comparte el video y si es posible, suscríbete por favor a este canal.